Buenas tardes. A pesar de ser lluviosa, que ya venía siendo hora, señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos en el inicio de este nuevo ciclo de las conferencias sobre historia de España que organizamos en la Fundación Mutua Madrileña junto con la Real Academia de la Historia. Quiero dar las gracias a su presidenta, Carmen Iglesias, por acompañarnos esta tarde y, como no, también a Juan Pablo Fusí, que es el coordinador de este ciclo, sin cuya ayuda, interés, cariño y colaboración, bueno, sería imposible ponerlo en marcha. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Juan Pablo. Juan Pablo va a hacer a continuación una pequeña introducción. Yo solo quería recordarles que este ciclo lo venimos haciendo desde hace varios años. Intentamos siempre estar centrados en la historia de España, aunque indudablemente no obviamos, y este es el caso, circunstancias, hechos históricos fuera de nuestras fronteras que realmente han influido en nuestra historia contemporánea, que es este el caso. El año pasado desarrollamos dos ciclos relacionados con la Guerra Civil Española, que fueron interesantísimos, y hemos querido comenzar este año también con las efemérides, pues con la Revolución Rusa y su efecto en España. La primera de las conferencias es la Revolución Rusa, 100 años después, que impartirá la profesora Mira Milosevic, investigadora del Real Instituto Elcano y profesora asociada de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad del Instituto de Presa. Ahí me quedo porque luego Juan Pablo la va a presentar debidamente. El jueves 26 de octubre a las 7 de la tarde tendremos la Revolución desde dentro, el viaje Fernando de los Ríos a la URSS, que le impartirá el profesor Octavio Ruiz Manjón, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense. Y el martes 31 de octubre, la influencia de la Revolución Rusa en la España contemporánea, que lo impartirá el profesor Manuel Álvarez Tardío, profesor titular de Historia del Pensamiento Político en la Universidad Rey Juan Carlos. Yo quisiera rogarles que, al igual que he hecho yo, pues pongan sus teléfonos en silencio o que los apaguen directamente. Les hemos entregado en la entrada unos tarjetones, como es norma de la casa, porque seguro que todos ustedes o casi todos ya nos han acompañado en más de una ocasión, para que, si quieren formularle alguna pregunta a nuestra invitada, pues lo puedan hacer. Se lo entregan a nuestras azafatas, que están a los lados, y ellas me las darán a mí para que yo las resuma y se las formule a nuestra invitada, como les decía. Intenten, por favor, hacerlo en la medida de lo posible con una letra lo más clara posible. Y yo creo que la profesora nos dedicará una intervención que durará en torno a 55 minutos, y nos gustaría dedicarle pues 20 minutos más a que contestase o comentase las observaciones, las preguntas o los comentarios que ustedes quieran hacer a través de los tarjetones. Por eso terminaremos sobre los 8:15 y yo les rogaría que nos acompañasen, por favor, hasta el final. Así que, agradeciéndoles de nuevo de todo corazón que nos hayan acompañado esta tarde, doy entrada al profesor Juan Pablo Fusí. Muchas gracias. Querido directora de la Real Academia de la Historia, déjenme primero que exprese una vez más mi satisfacción por esta colaboración entre la Real Academia de la Historia y la Fundación Mutua Madrileña, de la que me he beneficiado ya en 3 ocasiones en que he tenido la oportunidad de coordinar alguno de estos ciclos de conferencias, y efectivamente los vinculados a lo que entendemos por historia contemporánea y particularmente al siglo XX, como este que nos ocupa hoy. La idea inicial era una conferencia de carácter general sobre la Revolución Rusa, sobre la Revolución Soviética, y luego 2 conferencias que tuvieran que ver de alguna forma con España. La segunda del profesor Ruiz Manjón, recuerden que Fernando de los Ríos,
que él es biógrafo de don Fernando de los Ríos, fue una de las primeras personas europeas en viajar a la Rusia soviética, esa es la razón, y que escribió un libro muy conocido en el 21 sobre su viaje a la Rusia soviética, y después la tercera conferencia sobre el impacto, la influencia que aquella revolución pudo haber tenido a lo largo de los años 20 y 30 en España. La primera, por tanto, es de carácter general y corresponde. Es un placer y una enorme satisfacción personal el poder presentar a Mira Milosevic, que nacida en Belgrado, pero tiene nacionalidad española hace tiempo y ha publicado previamente en castellano, en español, 2 libros también de enorme interés y de relativa o de mucha actualidad, que son sobre su país de origen, sobre Yugoslavia y Kosovo, pero que tienen que ver con los efectos destructivos del nacionalismo en aquel Estado federal y multiétnico que a veces se presenta como un ideal. Bueno, pues allí quedó destruido por los nacionalismos un sistema como aquel. Les recuerdo los títulos de aquellos 2 excelentes libros, Los tristes y los héroes, que era sobre subtitulado Historias de nacionalistas serbios, y el otro, El trigo de la guerra, que era sobre el enfrentamiento entre nacionalismo serbio y nacionalismo albano kosovar en Kosovo. Y ahora publicó este mismo año un tercer libro que es Breve historia de la Revolución Rusa. Salió en marzo de 2017, lleva ya varias ediciones, ha sido uno de los mejores libros, por lo menos publicados en España, sobre este tema evidentemente tan capital y tan apasionante como fue la Revolución Rusa. La Revolución Rusa cumple ahora 100 años, pero cumple de una manera literal, porque con las diferencias del calendario entre nuestro y ruso, probablemente estaremos en uno de los días en que ya estaba conspirando directamente los 8 o 9 miembros del comité ejecutivo del partido bolchevique para decidir la fecha exacta del levantamiento. Es un libro brillantísimo que analiza pues casi todas las cuestiones que nos pueden parecer necesarias y exigentes. Cómo y por qué estalló aquella revolución, cómo llegaron los bolcheviques al poder, por qué evolucionó hacia una de las formas más extremas y duras de totalitarismo, aquel régimen, por qué duró 60 años y se deshizo al final, y qué tema o qué tipo de régimen ha quedado como herencia de aquella Unión Soviética en la Rusia de hoy. Mira Milosevic sigue trabajando y viene trabajando últimamente mucho sobre Rusia y la Rusia de Putin. Llega ahora mismo, de hace unos días, en alguna reunión internacional muy importante y muy significativa en la ciudad alemana de Essen sobre la OTAN, Rusia, etcétera. Es una de las mejores especialistas en España en este momento en todo lo que tenga que ver con el mundo eslavo, que a los demás, pues casi por definición se nos escapa o no lo podemos conocer con la intimidad con que puede hacerlo ella por su origen. Y por tanto, le repito que es para mí una verdadera satisfacción el presentar y el ceder la palabra a Mira Milosevic, cuyo título es La Revolución Rusa 100 años después. Buenas tardes a todos. En primer lugar, sé que es habitual a saludar a la querida presidenta de la Academia y querida amiga Carmen Iglesias, al presidente de la Fundación de la Mutua Madrileña, pero sobre todo muchísimas gracias no solo por la invitación, sino por esa generosísima introducción de mi maestro y amigo Juan Pablo Fussi. Voy al grano y vamos a hablar de la Revolución Rusa en la medida de que yo pueda resumir los acontecimientos más importantes, y el motivo, como sabéis, es el centenario de la Revolución. Durante la conferencia yo usaré las fechas según el calendario juliano que se han usado en la Rusia imperial y luego bolchevique hasta el 1 de enero de 1918, y por lo tanto uso la fecha de 24 y 25 de octubre como la fecha de la Revolución de octubre.
La Revolución Rusa, los hechos que se produjeron entre febrero y octubre de 1917, entre la Revolución de febrero que causó abdicación del zar Nicolás II y el golpe de Estado de los bolcheviques en la noche del 24 y el 25 de octubre, surgió de la Gran Guerra y desde entonces influyó decisivamente en la historia mundial a lo largo del siglo XX. 100 años después, la revolución bolchevique y su ideología están desacreditadas tras el colapso general del comunismo y la desintegración de la Unión Soviética y los regímenes comunistas de todo el mundo. Aparte de la extrema izquierda, los que desean la realización de una profunda transformación del orden político y económico actualmente ya no contemplan el modelo bolchevique como una manera posible y practicable o deseable para provocar tales cambios. En 1917, los bolcheviques pensaban que iniciaban una revolución mundial que pondría fin a la explotación capitalista y a la desigualdad socioeconómica, elevando la clase obrera al poder a escala internacional. En fin, que lo suyo sería el comienzo del fin del capitalismo. Pero como sabemos, la revolución mundial no se produjo y a lo largo del siglo XX el sistema capitalista, a pesar de sus múltiples crisis, demostró un dinamismo y una capacidad de innovación que provocaron un incremento de nivel de vida para millones de personas. No solo que no fue el final del capitalismo, sino que este ha demostrado su supervivencia con creces. Por lo tanto, jamás un fracaso de tal envergadura, el fracaso de los bolcheviques de provocar la revolución mundial y de empezar a asestar muerte, digamos, al capitalismo, jamás un fracaso de tal envergadura derivó en un éxito temporal semejante. Aparte de este balance obvio en el centenario de la revolución, hay una cuestión clave a la que yo intentaré responder y la he elegido porque creo realmente que de mejor manera puede resumir lo que yo podría contar en alrededor de una hora sobre la Revolución Rusa. Y esta cuestión creo que es clave y es por qué el sistema bolchevique perduró más de 70 años. La principal obsesión de Lenin era establecer un sistema comunista que perdurase más de los 71 días de la Comuna de París. Lo superó con creces, ya que el suyo duró más de 70 años. Para responder a esta pregunta es necesario examinar la Revolución Rusa como un ciclo y no como un único hecho histórico, por dos razones principales. La primera es que solo los hechos posteriores a la Revolución revelarían cuáles habrían sido sus verdaderos motivos y los objetivos. La guerra civil, el comunismo de guerra, la nueva política económica, la fundación de la Unión Soviética, los planes quinquenales, el Gran Terror, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y el colapso del sistema comunista fueron consecuencias directas de la revolución y reflejaron el proceso de transformación del sistema autocrático del zarismo en un régimen totalitario comunista y su declive. Otro de los factores que avalan la conveniencia de analizar la Revolución Rusa como un ciclo y no solo como un hecho histórico es la misma idea marxista de la revolución. Los marxistas ampliaron la definición política introducida por la Revolución Francesa, la definición de la revolución como el asalto violento y masivo desde abajo y la consiguiente reestructuración del poder, al añadir un elemento nuevo, y este es que la revolución no concluye con la conquista del poder, sino que debe continuar porque su misión no es el cambio del poder político, no solo el cambio del poder político, sino la creación de un nuevo orden económico y social, de una sociedad sin clases y de un hombre nuevo, portador de insólitas cualidades altruistas y solidarias. El ciclo histórico de la Revolución Rusa comenzó en la Gran Guerra, pero su raíz se halla en la Rusia prerevolucionaria. La revolución fue consecuencia de varios factores, yo nombraría solo los más importantes, desde luego entre ellos está el fracaso de las 8 reformas
gubernamentales del zar Alejandro II, entre los cuales destaca especialmente la abolición de la servidumbre. Las 8 se realizaron en la década de 1860, pero hay otras. Una de ellas es obviamente las contrarreformas emprendidas por el zar Alejandro III y el Nicolás II después del asesinato de Alejandro II en 1881. También una tradición relativamente larga de movimientos revolucionarios, los marxistas y populistas, así como sus derivados terroristas y ácratas, y obviamente de la emergencia de los partidos políticos que aparecen al comienzo del siglo XX, entre los cuales destaca el Partido de los Socialrevolucionarios, los socialdemócratas, que luego se dividen, como sabéis, en los bolcheviques y mencheviques, los cadetes o los liberales. Menciono los más importantes. A mí una de las cosas que más me apasiona de la Revolución Rusa, y lo confieso, es que, como todas las revoluciones, fue en cierta medida espontánea. Sin embargo, a diferencia de todas las revoluciones anteriores, la rusa fue predecida y de alguna manera premeditada por décadas de debates intelectuales sobre la necesidad, posibilidad y conveniencia de llevar a cabo una revolución cualquiera. Tales discusiones brotaron del seno del movimiento populista surgido en los años 40 del siglo XIX y estos debates, los modelos del revolucionario que surge luego en el siglo XX se basa en esta tradición de los populistas y de la inteligencia rusa que apareció y que debatió durante el siglo XIX. La explicación de la revolución que dio Bernard Russell a Lady Otto Line alude a este hecho. Russell dijo que con todo lo aterrador que puede resultar el despotismo bolchevique, acaso fuera el tipo de gobierno más adecuado para Rusia. Se puede entender esto si se pregunta cómo gobernar a los personajes de Dostoyevsky, refiriéndose obviamente a la novela a los demonios de Dostoyevsky y en general a la inteligencia rusa. El papel de la inteligencia rusa es muy importante, pero sería muy simplista reducir, digamos, las raíces y las causas de la revolución solo en papel de este grupo importante, pero al fin y al cabo minoritario. La Revolución Rusa comprende el periodo entre el comienzo de la Gran Guerra en 1914 y 1921, cuando el Partido Comunista, dirigido todavía por Lenin, aprobó la nueva política económica, la NEP. Fue una etapa de violencia desatada e ininterrumpidos conflictos armados de diferente índole. La Gran Guerra propiamente dicha, las revoluciones de febrero y octubre de 1917, la guerra civil entre 1918 y 1921, el comunismo de guerra y la guerra ruso-polaca que ocurrió durante 1920, cuando las tropas rusas, ejército ruso, intentaron cruzar Polonia para pasar a Alemania y ayudar a los obreros alemanes a provocar una revolución allí, que sería el primer paso de la revolución mundial. La entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial en los territorios del Frente Oriental se debió a varios factores. El primero, el zar temía una segunda derrota diplomática en los Balcanes. La primera ocurrió en 1908, cuando el Imperio Austrohúngaro accionó Bosnia y Herzegovina, a pesar de que la aliada rusa, Serbia, estaba muy en contra de ello. Pero hay otros. Uno de estos otros motivos era el deseo de Rusia de recuperar el estatus de gran potencia. Siempre Rusia quiere recuperar este estatus, parece, y este fue seriamente dañado después de la derrota en la guerra ruso-japonesa en 1905, que por cierto fue el telón, el teatro y el escenario de la revolución de 1905, que también es muy, muy importante. Otra causa que disminuía este estatus de gran potencia de Rusia, obviamente, era el auge del poder económico y militar de Alemania,
desde su unificación de 1871, y eso supuso obviamente también una disminución del papel y de estatus de gran potencia de Rusia en Europa. Y otra de las razones, hay que mencionar, por supuesto, el compromiso de Rusia, el compromiso estratégico que tuvo con Gran Bretaña y Francia. Las consecuencias de la participación rusa en la Gran Guerra fueron catastróficas para el régimen zarista. La pésima gestión de la guerra, las derrotas militares, los rumores sobre la traición y la exagerada influencia de Rasputin, un monje fanático que supuestamente había convencido a la zarina Alejandra que era el único capaz de curar al zarevich Alexander de hemofilia. Además de estos rumores de traición y de que la zarina era amante de Rasputin, había una grave crisis económica causada por la inflación y la mala gestión de la distribución de alimentos, que al fin y al cabo obligaron al zar a abdicar y contribuyeron decisivamente al estallido de la Revolución de Febrero. Pero yo creo que muchas veces cuando hablamos de la crisis económica durante la Gran Guerra nos confundimos y generalizamos. Lo que quiero subrayar que Rusia no sufría una crisis económica antes de la guerra, ni tampoco una crisis alimentaria. Al revés, hasta 1916 Rusia produce incluso más trigo que, por ejemplo, en 1914, debido a las condiciones climáticas. En vísperas de la Gran Guerra, la economía rusa mantenía un crecimiento ininterrumpido de más de 5 años. Entre 1908 y 1913, el crecimiento económico per cápita creció un 30%. A pesar de ello, el régimen tuvo grandes problemas de financiar la guerra. 4/5 partes del total de los gastos dependían de recursos domésticos y solo 1/5 parte provenía de la financiación extranjera de la guerra. Por falta de dinero, el gobierno empezó a imprimir los billetes, lo que provocó una inflación desmesurada. En 1914 imprimió 1.500 millones de rublos. En enero de 1917 circulaban 9.100 millones y en octubre, 9 meses después del mismo año, unos 17.000 millones de rublos. Menciono estos datos para demostrar que la inflación era brutal y que realmente es una de las principales causas de la crisis económica que empieza a surgir durante la guerra, pero antes de la guerra Rusia no sufría una crisis económica. En este contexto bélico, que supuso la destrucción y desaparición de 4 imperios, alemán, austrohúngaro, otomano y ruso, de 2 dinastías, de la dinastía de los Habsburgo y de los Romanov en Rusia, y un gran número de las personas y recursos materiales, naturales y territorios, el 23 de febrero de 1917 interrumpió la Revolución de Febrero. Por eso se llama así. Partió de un levantamiento espontáneo, estalló con las protestas de las mujeres obreras por el alto precio del pan, sin un plan preciso o un líder que pudiera ser identificado como tal. La Revolución de Febrero tuvo 3 actos. El primero fue la abdicación del zar Nicolás II y su hermano el gran duque Mijaíl. El segundo acto era la formación paralela, esto es importante, del gobierno provisional por un lado y por otro lado del Soviet del Petrogrado de los diputados de obreros y soldados. Quiero decir que se crea un paralelo poder desde la abdicación de zar, lo que luego influiría mucho y facilitaría mucho la conquista del poder de los bolcheviques. Y el tercer acto, también muy importante para el estallido de la Revolución de Octubre, es la aprobación de la Orden número 1, aprobada por el Soviet, que autorizó a los soldados a desobedecer los órdenes de sus oficiales. Esto significó que el Estado empezaba a perder el monopolio de la violencia legítima. La Revolución de Febrero constituyó una verdadera revolución en tanto que derrocó una dinastía de 300 años de antigüedad, inauguró derechos políticos y civiles, por ejemplo, el sufragio femenino,
y ofreció la promesa de una república democrática una vez terminada la guerra. Sin embargo, a partir del primer momento, el nuevo gobierno provisional comprendió la Revolución de Febrero como una revolución puramente política, mientras que los obreros, los campesinos y los nacionalistas no rusos, que en ella querían ver un fin de la autocracia y también un comienzo del proceso de cambio económico y social radical. Esto es, estos no nacionalistas, obreros y los campesinos querían ver en la Revolución de Febrero un comienzo de una revolución social, en lo que luego supuestamente se convertiría la de octubre, pero esto veremos, ¿no? Pero antes de ello, el gobierno provisional, normalmente del gobierno provisional se suele identificar con el abogado Alexander Kerensky. Se crea después de la abdicación del zar y su hermano el gran duque Mikhail, y realmente no se trata de un gobierno homogéneo, sino más bien de tres coaliciones de una estructura muy compleja de varios partidos, entre los cuales destaca el Partido de los Socialrevolucionarios, los Cadetes, los Octubristas, Trudovniki, y el Partido de los Progresistas, que surgió durante la guerra, y sobre todo su actividad se había centrado en pedir la abdicación del zar y creación de una república, digamos. Pero sus 8 meses de existencia del gobierno provisional no fueron suficientes para construir un nuevo régimen, ganar la guerra y resolver los problemas económicos y sociales acumulados durante décadas. Quiero decir, el gobierno provisional no pudo hacer milagros y no pudo solucionar lo que no consiguió el régimen zarista, digamos, bueno, por lo menos desde las reformas de Alejandro II de los años 60 del siglo XIX. El golpe de Estado, y he dicho que la Revolución de Febrero, en estos 3 actos, sobre todo los 2 últimos, la creación del poder paralelo y la adopción del orden número 1, abrieron fatalmente el camino digamos, del golpe de Estado de los bolcheviques en la noche entre el 24 y el 25 de octubre. Uso el término de golpe de Estado porque técnicamente se trata de un golpe de Estado toda vez que los bolcheviques toman el poder del gobierno provisional, y es obvio que este golpe de Estado obtuvo un triunfo inmediato, pero no fue una verdadera revolución, aunque existieron las bases sociales y sobre todo esta esperanza de los campesinos, obreros y los no rusos de que va a ocurrir una revolución social. Los bolcheviques se enfrentaban, después del golpe de Estado, que fue éxito, pero más allá de ello, se enfrentaban a todos los problemas del antiguo régimen y a 2 cuestiones inéditas. La primera era cómo extender y consolidar el poder de los soviets, y la segunda, cómo construir el primer Estado socialista en el mundo. Aunque se discutía sin tregua sobre la transformación revolucionaria del zarismo, Lenin la zanjó de manera drástica antes de concluir 1917. La cuestión clave en cualquier revolución es la cuestión del poder en el Estado, dijo, y con esto se acabaron las discusiones. Hubo muchos desacuerdos, pero también consenso sobre cuestiones básicas. Todos los bolcheviques estaban convencidos de que los elementos fundamentales del nuevo orden político que consolidaría su poder serían la dictadura del proletariado, la propiedad estatal y la economía planificada, la unión de toda la sociedad alrededor de un partido y la divulgación e implementación de las ideas marxistas. El nuevo orden político se basó en 2 principios: la organización centralizada y la unidad ideológica. La primera consecuencia de ello fue la identificación de la estructura del partido con la estructura del Estado. Este elemento es muy importante porque realmente es luego el paradigma y el modelo de todos los países
comunistas, los países del Pacto de Varsovia, de la misma Yugoslavia. Es el modelo donde el partido, un partido omnipresente, ocupa y se identifica completamente con la estructura del Estado. Los soviets se convirtieron en los principales órganos de la administración. El partido que primero era bolchevique, luego se convirtió en 1918 ya en el Partido Comunista, pero sin embargo el núcleo del poder eran lo que se había creado después de la abdicación del zar, que era el Soviet de los obreros y soldados del Petrogrado. La Constitución de 1918 proporcionó el marco legal a la creación sistemática de nuevas instituciones y de una cultura proletaria, así como a la destrucción de la aristocracia, de la burguesía y de la Iglesia ortodoxa. Entre las instituciones, por su importancia y repercusión política y social, destacaron en especial el Sovnarkom, que era Consejo de Comisarios del Pueblo, y aquí no puedo resistir solo citar una anécdota. Trotsky había dicho a Lenin que ellos no pueden ser ministros porque la palabra ministro sonaba muy burgués. Entonces Trotsky propuso que ellos sean comisarios, en lo que Lenin respondió: huele a la revolución, qué bien, vamos a ser todos comisarios. Y por eso Sovnarkom es abreviatura de Consejo de Comisarios del Pueblo en ruso. Otra de las instituciones importantes es el Consejo de Defensa, luego la Gosplan, que es Comisión General Estatal de Planificación, la Vesenka, Consejo Supremo de Economía Nacional, la Vecheka, popularmente llamada Checa, o sea, el Servicio de Seguridad, y obviamente el Ejército y la Armada Roja, que tuvieron el papel principal y muy importante, sobre todo durante la Guerra Civil. Todas ellas cimentaron la más original y devastadora innovación bolchevique, el Estado soviético. Pero hubo otros instrumentos que servirían para perpetuar el poder de los soviets: la guerra civil y el comunismo de guerra, para ajustar cuentas con los que se les oponían, los partidos de izquierda, los campesinos, los conservadores, los terratenientes, los que todavía existían, y la Iglesia ortodoxa. Y también a esto hay que añadir otro de los instrumentos, que es el uso sistemático de la propaganda y del terror. El tema de la guerra civil había sido recurrente en las declaraciones tanto de Lenin como de Trotsky y en general de todos los camaradas antes del golpe de Estado de octubre del 17, porque creían que sería una fase necesaria en la lucha de clases. Ellos daban por hecho, si se produce una revolución, que el siguiente paso, lo siguiente que iba a ocurrir sería una guerra civil. Cuando hablaban de los derechos vulnerados de los obreros, los líderes bolcheviques acusaban a los burgueses de haber comenzado una guerra civil. Incluso después de octubre de 1917, usaban la lucha de clases y la guerra civil como términos intercambiables, definiendo la expropiación de fábricas y granjas como una parte del mismo gran proceso que incluía el aplastamiento militar de la contrarrevolución. Quiero decir, el término guerra civil y el término de la revolución se identificaban y, por lo tanto, hasta el momento cuando la guerra civil empieza en términos más convencionales, los bolcheviques pues dejan de hablar de la guerra civil como de revolución, sino que empiezan a hablar de la guerra civil como un conflicto armado. La creación del Ejército Rojo de Obreros y Campesinos, que comenzó en febrero de 1918, tenía una doble función. La primera era luchar contra los enemigos internos, y la segunda era ser enviados en un futuro próximo a Berlín para provocar la insurrección de la clase obrera alemana. Por eso
he hablado de la guerra ruso-polaca en 1920. Entre 1918 y 1921, el Ejército Rojo derrotó a una serie de adversarios. Cuando hablamos de la guerra civil rusa, solemos hablar de los rojos y de los blancos, pero realmente los rojos lucharon contra unas 25 diferentes unidades de enemigos. Los blancos eran los más conocidos y mejor organizados, toda vez que estaban formados por los antiguos oficiales zaristas, y eran militares muy formados, pero otras 24 facciones que participaron en la guerra civil realmente eran una mezcla de todo tipo de gente, de campesinos, de obreros, pero sí hay que decir, entre ellos, los más importantes, aparte del Ejército Blanco, en la guerra participaron los liberales, los socialrevolucionarios, los campesinos, los anarquistas urbanos, que es un fenómeno social que había crecido mucho en los tiempos previos a la revolución, porque los bolcheviques fomentaban mucho el anarquismo urbano. De hecho, las manifestaciones y las huelgas y la destrucción del inmobiliario urbano era una manera de hacer política. Yo no quiero aquí hacer ilusiones si no se recuerda algo, pero el anarquismo urbano era una manera de hacer política, y por lo tanto después de la revolución, pues bueno, había muchos elementos que simplemente cambiaron su papel y sobre todo el territorio, ¿no?, de las ciudades, y se apuntaron a la guerra civil. Hay que destacar también que en la guerra civil participaron los movimientos de las minorías nacionales, que querían una liberación del proceso de rusificación y del papel de Rusia, y también las fuerzas intervencionistas de Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Japón. Los rojos ganaron la guerra contra todas estas fuerzas. Hay muchos factores que explican la victoria de los rojos en la guerra civil. Lo que les puso por delante de sus enemigos fue el control del ferrocarril. De hecho, la guerra civil se llama la guerra de ferrocarriles porque se desarrolla a lo largo de las vías de ferrocarril. De una fanática convicción en su propósito, creo que estaban los más fanáticos y más eufóricos y los que más creían en su causa, en una feroz disciplina y en una cierta simpatía de la población. Por ejemplo, el Ejército Blanco, aunque mucho mejor preparado, no tenían ningún apoyo de la población, toda vez que se les vinculaba al zarismo, al imperio y a la clase de los terratenientes. Entonces, por mucho que eran patriotas, realmente estaban muy rechazados por una amplia parte de la población. La guerra civil fue un fenómeno interno de un alto coste, 800.000 combatientes muertos en los enfrentamientos y por las enfermedades, pero el número total de muertos civiles entre 1918 y 1921 fue mucho más alto, entre 7 y 12 millones a causa de la guerra, de la represión y de las enfermedades y epidemias. Si hablamos, yo no voy a hablar más de la guerra civil porque hablar de las guerras sin mapas no tiene gracia. Luego, si hay alguna pregunta, podemos hablar más de ello. Pero si hablamos de la guerra civil, y para comprender la guerra civil y sus principales características y las características del germen del poder soviético después del golpe de Estado de octubre, es imprescindible explicar y comprender el concepto del comunismo de guerra. Comunismo de guerra es el término que describe y define las medidas adoptadas por el gobierno soviético durante la guerra civil, y se refiere a las requisas de la producción agrícola, de la prohibición de todo comercio privado y a la nacionalización de los establecimientos industriales. El objetivo principal de estas medidas era lograr el control centralizado de la producción agrícola e industrial
y reemplazar parcialmente el uso del dinero por intercambio de productos, ¿no? Porque los comunistas decían que en este Estado comunista tan ideal, el dinero va a desaparecer por completo. Entonces, el comunismo de guerra tenía intención de ser primer paso hacia la completa desaparición del dinero. El comunismo de guerra fue la consecuencia de una serie de prejuicios ideológicos. Primero, hostilidad hacia el comercio, el dinero y la propiedad privada, creencia en la superioridad de la economía planificada y, obviamente, de la visión negativa del mercado. Y también fue consecuencia de la guerra civil que justificó sus manifestaciones más extremas. La extensión del control del Estado sobre todos los aspectos de la actividad económica fue una respuesta al derrumbe de la producción industrial y la crisis alimentaria, aunque los comunistas ortodoxos veían en ello la realización de su ideal. El Estado tenía el monopolio sobre todas las formas de comercio y distribución de los productos. En 1918, distribuir alimentos significó organizar comités de los campesinos pobres en los pueblos y destacamentos de obreros armados de las ciudades para requisar el grano a los kulaks. Kulaks son supuestamente los campesinos ricos, aunque es muy discutible si ellos de verdad eran ricos. Distribuir los alimentos, porque suena como bonito distribuir alimentos, pero significó realmente requisar el grano y mandar a los campesinos pobres que tenían un gran rencor hacia los supuestos campesinos ricos y los obreros armados de las ciudades para atacar a los kulaks, a los campesinos ricos y apropiarse de todo el grano y de su producción agrícola que ellos tenían. Esta política enfrentó a los vecinos entre sí y desató una violencia que poco tenía que ver con la lucha de las clases, aunque la idea de Lenin realmente cuando propone este modelo de distribución de alimentos es desplazar la lucha de clases al campo, porque se suponía que el proletariado y los obreros en las fábricas de las ciudades ya habían entrado en esta fase tan importante para cualquier revolución social que era la lucha de las clases. En el campo, como no había clase obrera, la lucha de clases no se podría producir, pero Lenin se inventó para hacerlo de esta manera. Y pues bueno, fue un acto muy peligroso toda vez que resultó y que provocó una especie de la guerra civil entre los campesinos llamados verdes. La guerra civil se suele describir en términos de lucha entre rojos y blancos. Esta guerra, la guerra del campo, fue entre los verdes y los rojos. El mayor conflicto ocurrió en Tambov, a unos 480 kilómetros de Moscú, en 1918. Aquí la guerra civil se persistió después de la derrota de los blancos en 1921. Desde los primeros disturbios, los bolcheviques hablaron de una vendée rusa, se comportaron con los campesinos como los jacobinos franceses con los suyos durante la Revolución Francesa. El comunismo de guerra no mejoró, obviamente, la economía soviética. El Producto Interior Bruto en 1921 fue la tercera parte del de 1913 y muy similar al de 1860. La guerra de Tambov y la victoria en la guerra civil demandaban el cumplimiento de las promesas revolucionarias de un orden social y económico más igualitario. La introducción de la nueva política económica por Lenin en 1921 en el 10º Congreso del Partido Comunista tenía este propósito. Su núcleo era la sustitución de la confiscación del grano por el pago de impuestos, la introducción de la economía mixta estatal y de empresas privadas y la reintroducción del mercado. Los objetivos de la nueva política económica eran diversos.
En primer lugar, su objetivo era relajar el resentimiento público por las medidas adoptadas durante la guerra civil, regular el suministro y producción de alimentos y bienes industriales, fortalecer la base de la economía y generar capitales para la inversión en la industria y, más en general, establecer las condiciones para la transición del socialismo al comunismo. Lenin, para justificarse porque había vuelto a una economía mixta, lo describió como un proceso de construir socialismo con las manos capitalistas. La guerra civil y el comunismo de guerra crearon la base de una nueva sociedad y fueron una experiencia formativa para los bolcheviques. Constituyen la experiencia que marcó los hábitos políticos hasta 1941, hasta la nueva guerra, hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando esta guerra los reemplazó. Pero el modelo de éxito de la guerra civil integraba diversos elementos: culto por el sacrificio, estilo militar del gobierno, de las constantes batallas, campañas, frentes, en la lucha permanente contra enemigos internos y externos de la revolución. Fijó una desconfianza en los campesinos, que por cierto siempre ha existido, pero digamos durante la guerra civil y comunismo de guerra ella se cristaliza y se establece y existe prácticamente durante toda la existencia de la Unión Soviética, y también representó una visión utópica del Estado y economía planificada con militarización de la producción. Este elemento es muy importante toda vez que hay un componente militar desde el primer momento que forma parte de la estructura del Estado soviético. El sistema del poder bolchevique fue creado por Lenin, consolidado por Josip Stalin y mantenido por Nikita Khrushchev y Leonid Brezhnev. Cada uno de ellos aportó rasgos personales al ejercicio del poder, pero sus diferencias fueron mucho menos importantes que los ingredientes esenciales del sistema. La práctica de la dictadura política, el centralismo administrativo, la arbitrariedad jurídica, la represión de toda expresión nacionalista o religiosa, la uniformidad ideológica y la intervención estatal en la economía. El periodo del estalinismo, en 1924 Stalin llega al poder después de la muerte de Lenin y después de un largo proceso de purgas entre sus propios compañeros, que dura prácticamente hasta 1929 y, si me apuráis, hasta 1940, cuando finalmente fue asesinado Trotsky en México. Y dura hasta la muerte de Stalin, que es en 1953. Este periodo de stalinismo los historiadores soviéticos lo llamaban la construcción socialista. Este periodo representó el lanzamiento de la Unión Soviética a la utopía revolucionaria extrema, la del triunfo de la voluntad. La construcción del socialismo fue una mezcla de edificación eufórica de fábricas gigantescas, de industrialización a marchas forzadas, colectivización, la transformación de las aldeas en granjas colectivas, de desculaquización, exterminio de los supuestos campesinos ricos, las purgas acrecentadas durante el Gran Terror y la conversión gradual del ciudadano en Homo soviéticos, paradigma de la refundación de la condición humana. El Gran Terror, la sistemática eliminación física de los posibles rivales políticos, instrumento disuasorio para impedir cualquier desafío al poder de los comunistas y medio para suscitar un estado mental de miedo en toda la población, fue la lógica consecuencia tanto de la idea leninista, porque Lenin dijo: un régimen dispuesto a ejercer un terror ilimitado no puede ser derivado. Aquí vemos que él rinde homenaje a su maestro Robespierre, que había afirmado: hay que gobernar a los enemigos del pueblo con el terror. Digo que el gran terror de Stalin es la lógica consecuencia de la idea de Lenin del uso del terror,
y también es la lógica consecuencia de la necesidad de perpetuar el poder soviético. Es un instrumento más. El estalinismo, junto al fascismo y al nazismo, representa la forma extrema del Estado totalitario, como lo señaló Hannah Arendt hace mucho tiempo, y a pesar de algunos contrastes ideológicos, estos regímenes comparten el método de gobierno, un líder dominante y un Estado controlado por un solo partido que monopoliza los instrumentos de coacción y los medios de comunicación, la persecución de cualquier individuo independiente, organización o institución capaz de desafiar la ideología oficial y fin de la separación entre la vida pública y la vida privada. El Estado soviético, yo creo que en realidad agonizó durante mayor parte de su existencia, aunque hay que reconocer que tanto Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev como Mikhail Gorbachev intentaron desesperadamente salvar y conservar los legados leninista y stalinista. Los tres simbolizaron diferentes tipos de enfoque reformista. Khrushchev estableció el totalitarismo moderado a través de la desestalinización y la descentralización del Estado y del partido después de la muerte de Stalin en 1953. Brezhnev solo aspiró a conservar el régimen, pero por lo que su periodo de gobierno suele definirse como el del estancamiento, zastoy es la palabra rusa, y Mikhail Gorbachev introdujo la glasnost y la perestroika para democratizar el comunismo. La caída del muro de Berlín simbolizó el colapso general del comunismo como ideología y la desintegración de la Unión Soviética en 1991 y demostró que ninguno de los proyectos de los tres líderes que he mencionado del post-stalinismo había funcionado. Los tres habían criticado la ineficacia del sistema, pero ninguno de ellos puso en duda sus principios. Al contrario, querían reformar la práctica para salvar los fundamentos ideológicos. Sus reformas no podían tener éxito porque el sistema comunista no era ni es reformable. Finalmente, el intento de Gorbachev de democratizar el comunismo reveló la profunda incompatibilidad entre democracia y comunismo. Y ahora vamos a volver a la pregunta que yo os he prometido a responder. Y esta larga introducción es porque yo creo que la cuestión clave no es por qué se produjo el colapso del sistema soviético, que ha sido tratado mucho por los historiadores, sino que la cuestión clave realmente es cómo fue posible que perdurara tanto, que perdurara más de 70 años, un proyecto tan utópico y tan creado en contra de la realidad humana, ¿no? Porque al fin y al cabo quería crear y fundamentar un nuevo tipo del hombre y pues bueno, lo que dijo Svetlana Alexievich, la Premio Nobel de Literatura de Bielorrusia, dijo que el mayor éxito de la Unión Soviética era crear el Homo Soviéticos, un sujeto político que es más objeto que sujeto, pasivo, apático y sin ningún papel ni responsabilidad individual, ¿no? Entonces, ¿por qué perduró? ¿Por qué perduró el régimen soviético más de 70 años? Pues primero, es obvio, el uso sistemático de la fuerza por el Estado comunista para hacer desaparecer cualquier oposición es uno de los factores más importantes en esa larga duración, pero hay otros. El comunismo soviético fue un sistema de recompensas. Los soviéticos no intentaban proteger sus derechos porque no tenían ninguno, sino conseguir recompensas significativas, lo que fomentó la corrupción generalizada. A esta mezcla de fuerza, remuneración y privilegios hay que añadir el elemento de agitación. Las expulsiones del partido, las cuotas para la producción industrial, los planes quinquenales, la rivalidad entre regiones, la denuncia sistemática entre vecinos, amigos y parientes y la competencia con Occidente contribuyeron a mantener la euforia como mecanismo de estabilización.
Es innegable que el totalitarismo comunista no fue un sistema basado solo en el terror, sino que gozó de un alto grado de colaboración y aceptación por parte de los ciudadanos soviéticos. Pero sería injusto, si hablamos de su perduración, sería injusto no hablar también de algunos éxitos del régimen soviético que obtuvo, y estos éxitos también contribuyeron a su supervivencia. Entre ellos, sobre todo, destaca el progreso en la educación, en la alfabetización, en la lucha contra el oscurantismo y la superstición, la divulgación de la alta cultura, especialmente de la literatura, el teatro, la ópera, el ballet, las novedades en arquitectura, la inversión en la investigación científica. También otro de los éxitos es la industrialización acelerada, la construcción de las ciudades, la victoria en la Segunda Guerra Mundial y, en fin, el suprematismo de gran potencia militar y epicentro del comunismo mundial. Otra dimensión que se puede destacar de estos éxitos es el compromiso de la revolución bolchevique y de los soviéticos con la liberación de las mujeres, con el antiimperialismo y el antirracismo. Sin embargo, para Rusia el coste de la perdurabilidad del régimen bolchevique creo que sobrepasaba sus logros. Los alabados éxitos de la industrialización y del poder militar fueron fugaces porque no sirvieron como base para continuar la modernización sin desmantelar el orden soviético. La prueba de ello incluso es el actual régimen ruso. Quiero decir que la Unión Soviética, y por tanto en este caso Rusia, carece de unas bases económicas industriales para un desarrollo económico moderno. ¿Y por qué? Pues porque la ausencia de libertad de pensamiento y de libertad de expresión realmente son elementos claves para la reinvención de una sociedad. Y mientras estas sean ausentes y mientras la sociedad soviética o rusa carece de ellos, realmente no vamos a poder hablar de una modernización continua y con éxito. Para finalizar, me gustaría ubicar la Revolución Rusa en la perspectiva histórica más allá del centenario. Hablamos mucho del centenario y hablamos mucho de la revolución, de estos hechos que yo he intentado resumir, los más importantes de ellos, que pusieron cimientos de este Estado que perduró más de 70 años. Y creo que es importante ubicarla en una perspectiva histórica, desde perspectiva histórica de Rusia, en el sentido que esta revolución supuso el comienzo y el final del Estado soviético, pero también se puede ver como un intento de modernizar Rusia y de hacer una recuperación de Rusia del atraso en relación con Europa. Que el retraso de Rusia en comparación con Europa es una cuestión central que atormentaba tanto a los políticos como a la inteligencia intelectuales rusos desde el siglo XVII. En este sentido, el primer intento de modernizar Rusia fue el del zar Pedro el Grande en el siglo XVIII, el segundo del zar Alejandro II en el siglo XIX, el tercero fue el de Lenin, que no intentó, como los dos anteriores zares, no intentó imitar a Europa, no intentó convertir Rusia en Europa, sino convertir a Rusia en el provenir de Europa, provocando una revolución mundial. Allí hay una novedad que introduce Lenin. El cuarto intento, el de Gorbachev, fue una nueva tentativa de establecer en Rusia los principios de la gobernabilidad europeos. Actualmente, en el siglo XXI, el régimen de Vladimir Putin, sin renegar de estas tradiciones históricas, no intenta imitar a Europa, ni ser su provenir. Putin no quiere ser ni el zar ni el Lenin. Pero sí lo que intenta el actual gobierno del Kremlin es convertir el modelo político de Rusia, que ellos definen como la democracia soberana,
convertir democracia soberana en un modelo alternativo a la democracia liberal occidental. Aquí paro. Muchísimas gracias y espero las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mira. La verdad es que ha sido un resumen fantástico de nada más y nada menos que de 100 años de historia, pero ha sido fantástico. Gracias. Hay muchas preguntas, algunas de ellas es que veo que se refieren precisamente a la última a la tercera conferencia del ciclo que vamos a desarrollar, que es la influencia de la Revolución Rusa en la España contemporánea, que obviamente va a tratar la Guerra Civil Española. Entonces yo, si me disculpan, me las voy a guardar, prometo guardármelas hasta esa última conferencia y formularlas a nuestro invitado, y nos vamos a centrar, si les parece, en lo que nos ha reunido hoy aquí, que es analizar desde la Revolución de Octubre hasta el momento actual, porque en un momento también Mira se refiere a este ciclo todavía abierto en donde nos encontramos, ¿no? A este respecto, yo tenía preparado un vídeo corto de 3 minutos, por si alguien formulaba una pregunta relacionada con qué ha quedado de todo aquello, dónde nos encontramos en este momento. Juan Pablo lo definía inicialmente, ¿no? ¿Qué régimen, decía él, ha quedado tras el colapso del comunismo, ¿no? Y hay una pregunta que dice, ¿qué tipo de régimen es el de Putin, que coincide contigo? Yo les voy a invitar a ver un pequeño vídeo de 3 minutos, incluso no lo vamos a ver probablemente entero, que es la entrada de Vladimir Putin en Palacio, porque yo creo que es muy sintomático y en alguna medida esa puesta en escena nos puede ayudar a atisbar cuál es el régimen existente ahora en Rusia. A lo mejor alguno de ustedes lo ha visto, el vídeo es impresionante, impresionante. Es un vídeo cogido de YouTube, no sé la resolución que tendrá, pero lo vamos a ver. ¿Tú lo has visto? Mira. No lo sé cuál es, puede ser. Vamos a verlo. Киевский эскорт, вот мы его видим. Там избранного президента ждет комендант Московского Кремля. Давайте посмотрим и послушаем. Товарищ избранный президент Российской Федерации, комендант Московского Кремля, генерал-лейтенант Хлебников. Здравия желаю. Здравия желаю. Добрый день. И вот сейчас все готово к началу церемонии инаугурации президента России. Подъем по знаменитой лестнице Большого Кремлевского дворца. Вот там наверху, перед тем, как попасть в анфиладу залов, видишь огромное полотно. Сейчас там откроется взору Владимира Путина. Полотно, посвященное Александру Невскому. На этом полотне изображена и икона Бориса и Глеба. Все это символ неразрывной связи истории древних и новых Москвы и Новгорода, Пскова и Петербурга. Вот это полотно. La producción es perfecta, la puesta en escena. Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Primer ministro, ¿no? Mira. Sí, bueno, se turnaron. Sí, También, se presentó, pero ahora mismo es primer ministro. le hizo presentarse a las elecciones Sí. y luego le relevó.
Владимир Владимирович Путин. Obviamente estaba esperando el momento adecuado. Bueno, este momento en los diarios aparece frecuentemente. По Георгиевскому, Александровскому и Андреевскому залам Владимир Путин пройдет под звуки торжественного марша Петра Ильича Чайковского. Termina el primer salón y comienza el segundo. Tercer salón. Representantes del clero, del ejército, las Fuerzas Armadas, la universidad, seguro que están también el tribunal, los jueces del Tribunal Supremo. Menos mal que Putin es muy deportista, porque Haga- el camino es muy largo. Haga usted una revolución para esto. Vamos a ver, yo creo que los rusos están muy cansados de las revoluciones. Ellos desde luego no lo quieren. Pero volviendo a la pregunta, ¿Qué ha quedado? ¿cómo esto está ahora? Primero, Vladimir Putin es la consecuencia clarísima del fracaso de la transición a la democracia de Rusia en los años 90. Las causas de este fracaso son varias, pero yo destacaría dos brevemente. Una es la corrupción y la red de nomenclatura corrupta que se creó durante la época de Brezhnev. Y segundo, que creo que es un elemento muy importante, donde tiene una parte de la responsabilidad la comunidad internacional. En todos los países excomunistas, los partidos comunistas se convirtieron en los partidos socialistas. En fin, se hizo todo posible para integrarles en una transición a la democracia. En Rusia esto no ocurrió, sino que el Partido Comunista se ilegalizó en el año 91, fue una decisión de Boris Yeltsin. Pero en las elecciones de 1996, los Estados Unidos invirtieron $137 millones para impedir, digamos, cualquier participación e integración del Partido Comunista en Rusia. Obviamente el miedo del Partido Comunista es bastante, comprendiendo la historia, es justificado, pero yo me pregunto si el Partido Comunista se habría incorporado de alguna manera en estos primeros años de la transición a la democracia. Quizás, no digo que sería seguro que esta tuviera mayor éxito. Por lo tanto, Putin es una consecuencia de este fracaso. El concepto que he dicho de la democracia soberana es lo que Vladislav Surkov, un consejero de Putin, ha introducido. Se inspira en los eslavófilos del siglo XIX y básicamente quiere decir que cada país tiene su propio modelo de democracia según características de su pueblo, su geografía, etc. Pero desde luego no se trata de una democracia, se trata de un régimen que limita con diferentes instrumentos toda la competitividad política, empezando por crear partidos. El propio Kremlin crea partidos fantasma para que participe en las elecciones supuestamente pluripartidistas, pero
hay que decir que el éxito y el apoyo que Vladimir Putin tiene en Rusia actual es auténtico. Los datos son de Levada Center, que es un centro de opinión pública independiente, y tiene más de 80% del apoyo de su población. Esto se debe pues, al traumático siglo XX, a la revolución de 17, al colapso de la Unión Soviética en 91, el bancarrota y completo colapso del Estado ruso en 98, y Putin ha entrado en la escena como un salvador y como el hombre que es capaz de devolver la dignidad a los rusos. Desde 96 los rusos responden a la pregunta que usted espera de su gobierno, entre 70 y 80% siempre responde, desde el año 96, cada año, yo espero de mi gobierno que nos devuelva el estatus de gran potencia. Quiero decir, el pueblo ruso tiene una mentalidad imperial, tiene una mentalidad de no saber imaginarse de ninguna otra manera que de gran potencia, y por lo tanto Putin es un actor político interactivo. Quiero decir, cumple deseos del pueblo ruso, y por otra parte obviamente tiene una experiencia política y experiencia vital. Se sabe que es agente del KGB, que le ayuda a usar todo tipo de instrumentos para conservar el poder. Sería interesante también ver, en Occidente se han organizado muchísimos congresos, seminarios, se han hecho numerosas publicaciones de libros, de revistas sobre la revolución. En Rusia hubo un debate sobre la revolución rusa en los años 90, durante la perestroika más bien, pero luego ha ido disminuyendo con años, y ahora pues bueno, se limita a un mundo académico muy, muy reducido. Obviamente por el Kremlin la revolución no está bien vista, sino que se le ve como una serie de desórdenes sociales, políticos y económicos que destruyeron el poder legítimo, que aunque era zarista, era legítimo. Por lo tanto, no es un día que Moscú quiera marcarlo y celebrarlo de manera especial. Mira, muchas gracias. Mira, hay varias preguntas, y tú lo habías mencionado, relativas al uso intensivo de la propaganda por parte de los revolucionarios a la hora de conquistar el poder, indudablemente también apoyados por ese imperio del terror inspirado, no sé si en los jacobinos de la Revolución Francesa, que también lo habías comentado, aunque elevado a una escala infinitesimal, ¿no? Pero bueno, no sé, pero estoy seguro de que una enorme parte de la población rusa era analfabeta cuando se produce. ¿Cómo se desarrolla ese uso intensivo de la propaganda y cómo se llega a ellos? Yo creo que los bolcheviques ganaron la guerra de propaganda porque realmente eran mucho mejores que otros. Eran muy ingeniosos y muy creativos. Y en un pueblo que había, obviamente no hablo de Moscú o de San Petersburgo, pero los pueblos de Siberia o más allá de los Urales, tenía hasta 62% de analfabetismo. Entonces, ¿cómo divulgar las ideas bolcheviques entre una población tan analfabeta? Pues de manera visual. Entonces, el género de agitka, que es nombre en ruso de las películas que primero se creen solo como secuencia de los cárteles revolucionarios, que son unas obras de arte, aunque con una estética muy, muy bolchevique. Las primeras agitkas se hacen como una secuencia de los cárteles revolucionarios, pero luego ya, por ejemplo, Kaufman, que fue camarada de Eisenstein, empieza a producir propias. Entonces, el modelo de la película, el modelo visual, fascinó absolutamente a la población, primero porque era tan moderno y nunca lo había visto, y segundo, también porque por primera vez en su vida una persona que nunca ha podido viajar a Siberia, de repente podía ver cómo la gente vivía en Siberia. Quiero decir que tenía un valor añadido. Aparte de las agitkas, y esta era una invención de Trotsky, que el tren era su cuartel general durante la guerra, luego el tren también se convirtió en cuartel general de la propaganda. Todas las estaciones de tren, los trenes en sí, obviamente los centros culturales y lo que había, tenían las bibliotecas, las salas de proyecciones de películas, las pequeñas mini imprentas que podían imprimir panfletos inmediatamente. Entonces, como la gente en estas épocas tenía que esperar trenes
durante a veces 2 o 3 días, pues se entretenía en estas salas, bibliotecas, mirando la propaganda revolucionaria. La otra de las, esto es en un nivel más popular, pero las purgas empezaron con la sustitución de los intelectuales, de los académicos, en fin, de la gente cualificada, con los obreros. Esta era la primera fase de las purgas y la primera fase de un ascenso de la clase obrera y que surgió también. Los rusos debaten de todo, pero luego el auge de los obreros como gran artistas, grandes intelectuales, pues precedió un debate sobre el papel de la cultura en la revolución, si los revolucionarios pueden producir una cultura propia o solo los burgueses y los capitalistas tenían, y esta iba a ser imitada o tendría que ser una muy nueva y muy original. Has hecho mención a los millones de muertos que como consecuencia de ese terror, de la guerra civil, de las hambrunas, etcétera, se producen durante todo, no solamente desde el inicio, sino también a lo largo de todo el régimen, fundamentalmente en la época de Lenin y luego Stalin, ¿no? Sorprende un poco, o al menos se sorprende quien hace la pregunta, que en otros países, en otros regímenes autoritarios o dictatoriales, pues realmente, a pesar de ese régimen de terror, lleva consigo una revolución. Aquí una desestabilización económica, bueno, no tan económica como decías, sino social, lleva consigo una revolución, pero todos esos millones de muertos en los que se asienta el régimen no conducen a una contrarrevolución. ¿Era tal el peso del miedo y del terror que realmente en tan vastos territorios, luego entraremos con otra pregunta, lo impedía? ¿O era el apoyo social al que también has hecho referencia? Yo creo que hay de todo un poco, pero yo creo que Rusia es de los países donde menos se aprecia la vida humana, en todos los contextos, en las guerras y fuera de ellas. Y respecto al gran terror, yo creo que nadie lo describió tan bien como el poeta Osip Mandelstam, que dijo: en ningún país aman tanto la poesía como en Rusia, como en la Unión Soviética. Aquí matan por un poema, porque él, por un poema que había dedicado a Stalin, que nunca lo escribió, que lo recitó en un círculo muy cerrado, acabó en un campo de concentración donde murió. Quiero decir que en Rusia se podía morir por cualquier cosa. Y otro ejemplo es, por ejemplo, el compositor Shostakovich, que decía que siempre tenía una maleta preparada por si venían a detenerle. Quiero decir, si alguien puede imaginar el estado mental de esta gente, puede también imaginar la dimensión del estado. Creo que la dimensión más significativa del gran terror obviamente son las víctimas mortales, pero no hay que despreciar su objetivo final, que es crear un estado mental continuo, y el miedo, como sabemos, bloquea. Yo creo que es uno de los factores por qué no ha ocurrido una contrarrevolución. Otra es que dentro de la población soviética hubo, por supuesto, mucha gente que apoyaba el régimen, y luego la industrialización de la época de Stalin fue la que, pues bueno, trajo muchísimo éxito y mejoría de la vida de muchas personas. Su victoria en la Segunda Guerra Mundial realmente impide cualquier juicio histórico justo o real sobre su figura histórica, porque la mezcla entre la victoria en la Gran Guerra Patriótica, como lo llaman los rusos, y el gran terror es una mezcla imposible de reconciliar, y por lo tanto yo creo que sin duda alguna hoy en día la figura histórica de Stalin todavía no ha sido abordada ni definida histórica y debidamente. Vamos, si te parece, con las dos últimas para terminar a y media. Uno de los asistentes se preguntaba que cómo fue posible la imposición, yo diría la imposición o la exportación, ¿no?, de la revolución a nacionalidades cercanas a Rusia, con diferente naturaleza etnográfica, incluso religiosas,
en territorios tan extensos, incluso tan alejados del epicentro de la revolución, y que incluso, bueno, pues llegó a China, ¿no? Sí. Por el uso intensivo de la propaganda, por la propia, por la fuerza de las armas de los ejércitos Bueno, revolucionarios. hay el de Ejército todo. Rojo. Primero, lo que he dicho, los bolcheviques, el principal objetivo es que la Revolución Rusa es solo el primer paso de la Revolución Mundial. Ellos firmemente creen en la causa de que van a producir una revolución en Europa y sobre todo porque casi durante toda la vida Marx decía que la revolución proletaria no puede ocurrir en Rusia porque va a ocurrir en el país más industrialmente desarrollado y Rusia era el país menos industrialmente desarrollado. Entonces, al final de vida, Marx cambió esta opinión y dijo, bueno, quizás por la euforia de los rusos y entusiasmo esta revolución y pasión se puede producir, pero sobrevivirá solo en el caso de que haya una revolución mundial. Y los bolcheviques lo tomaron muy literalmente y por eso quisieron, entre otras cosas, por eso querían provocar una revolución mundial. Cuando se dieron cuenta que no va a haber revolución mundial, porque la revolución en Alemania abortó ya en 1920, y sobre todo cuando Stalin en 1924 sale y directamente se enfrenta con Trotsky y su idea de la revolución mundial, revolución permanente, Stalin pone su tesis del socialismo en solo un Estado. Y allí parece, en 1924, parece que el único propósito de los bolcheviques es realmente recuperar antiguos territorios del imperio zarista. Y empiezan, y allí hay... es muy discutible si estos pueblos voluntariamente aceptaron las ideas bolcheviques, pero algunos sí, y yo creo que hay que tener en cuenta que el comunismo o bolchevismo, a pesar de que llevaba propaganda, terror, etc., llevaba alfabetización, llevaba industrialización, llevaba cosas que mejoraban la vida de la gente normal. Y otra cosa es que, por ejemplo, en Asia Central, donde la estructura política y social era de las tribus, pues allí se elegían antiguas élites tribales y se convertían en los comunistas locales, ¿no? Al fin y al cabo era la manera de perpetuar el poder en un nuevo contexto político. Y yo creo que era el fantasma que volaba sobre Europa, era un momento histórico donde las ideas de la igualdad y la justicia social, yo creo que siempre han sido atractivas y siempre lo serán. Hoy en día también. La influencia de la revolución bolchevique en China creo que es un tema muy complicado y no me atrevo ahora a empezar a entrar en él, la verdad, porque es muy amplio. Bien, porque quiero Vamos que me dé tiempo a la última para terminar y media, en estos 2 minutos que nos quedan. También como analista que eres del Instituto Elcano, que analizas la actualidad y la realidad de nuestros días, hemos visto, se ha producido el colapso del comunismo, de la Unión Soviética, pero sin embargo en algunos países no solamente orientales, sino también occidentales, se mantienen partidos y movimientos comunistas. En el caso de España, pues indudablemente Izquierda Unida está integrada en Podemos, pero en el caso de Portugal, por ejemplo, pues hay un partido comunista muy fuerte y que aspira o está gobernando ahora mismo en coalición, si no estoy equivocado, ¿no? ¿Cómo entiendes que a pesar de ese colapso y a pesar de que haya quedado demostrado por los hechos de que no funciona ese sistema, todavía perdure? Pues yo creo que desde que se ha desacreditado el sistema soviético, que ya fue en los años 30 con el stalinismo, la izquierda, toda la izquierda, tanto soviética como europea, ha estado en un proceso de busca del sujeto revolucionario. Y este ha ido cambiando con tiempo. Quiero decir que después del stalinismo y de que ya se veía que esto no era tan bueno como decían, quiero decir, la lucha y el proceso de anticolonialización, el antiimperialismo, antirracismo,
pues la izquierda se convirtió en nuevo sujeto revolucionario. Hoy en día yo creo que hay más, el sujeto revolucionario es más la defensa de las minorías, de los derechos de las lesbianas, de los gays, quiero decir, siempre se encuentra un fenómeno nuevo que sea una causa revolucionaria. Yo creo que existencia de la izquierda, por ejemplo, Podemos. Yo cuando escucho a Pablo Iglesias me sorprende a veces lo que dice, y puedo solo decir que me sorprende que alguien puede todavía creer de verdad en ideas comunistas. Pero sigo pensando que la idea de la igualdad y de la justicia social siempre serán atractivas y siempre un motivo, quizás no de revoluciones, esperemos que no, pero sí pues un instrumento de este nuevo sujeto revolucionario. Paro aquí. Muchas gracias. La verdad es que... Gracias. Es un honor y un privilegio estar aquí. No, el privilegio ha sido poder escucharte. Bueno, hemos abordado, yo creo que alrededor del 75% de las cuestiones que me habían llegado. Mis disculpas a aquellas otras que no he podido tocar, las relacionadas con la guerra civil me las guardo para la tercera sesión. Les agradecemos de todo corazón que hayan compartido esta tarde con nosotros y si ustedes quieren, pues nos vemos el jueves 26 de octubre a las 7 para ver la revolución desde dentro. Gracias y buenas tardes.